punto o empezamos a la sesión normal? ¿Listo? Entonces continuamos con las sesiones a ver hasta dónde podemos alcanzar nosotros a hacerlo. Ustedes saben que igual hay que completar todo el módulo, ¿no? ¿En qué ejercicio nos quedamos, niños? ¿Quién se acuerda? Dos, profe. 83. 81. 82. 81. 83. Vamos a empezar el 83. Espérense. El 81 era la D, el 82 la D y empezábamos el 83, ¿sí? Ok. 82 la de, profe. Sí. 83 lo empezábamos. Sí, Ay, no sé. Esperen, ya me hicieron confundir. El 82 era 83. Entonces, espérense porque yo a veces escribo y se ve que me aparece por allá la letra 20 kilómetros. Perdón, profe, ¿cuál fue el 82? La 82, mi amor, ya te digo, dame. No, la de. La 82, para diluir la D de dedo tengo yo acá marcada. Listo, profe. ¿Listo? Profe, yo quedé en la 79. Quedaste en la 79. Dios, eso sí está lejos. 79. 79 la D. 80 la D. 81 la D. Sí. 82, 82 la D. 83, ahí vamos. ¿Listo? Una de Sí. las directivas de la fábrica encontró la posibilidad de agregar una nueva calidad, ojo, para producir nuevos jabones en la fábrica. La nueva calidad respecto a las ya trabajadas es 10% mayor a la del jabón de menor calidad. El jabón de menor calidad es el blanco, ¿cierto? O sea, el que más rápido se disuelve en el agua es el jabón blanco. Lo que quiere decir que el jabón que le sigue es un 10% más que el jabón blanco. Entre el blanco y el verde, ¿qué porcentaje hay? Para saber en dónde tiene que ubicarse. ¿El rosado no es el más malo? ¿El rosado es el más malo? Pues eso es lo que yo veo, porque este tiene 0,75%. Entre más alto, más bajo, ¿no? Entre más alto, más bajo el valor. Ok, listo, ya no. Por eso les preguntaba que si alguno se acordaba cuál era. Tranquila. Porque yo no me acuerdo. Venga, mira. Listo. La calidad del jabón del agua que se disuelve en 1 hora. ¿Sí? La mitad del jabón blanco se disuelve en 1 hora, 3/4 partes y 2/3 de parte del jabón. Es decir, que el rosado es el más malo, el de 3/4 partes, ¿sí? Sí, correcto. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que el rosado, al tener 3/4 partes, el jabón es un 10% mejor. Eso quiere decir que se va a ubicar el nuevo jabón entre el rosado y el verde. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Listo. Eso quiere decir que el nuevo jabón va a estar. Tenemos A, B y C como opciones. D ya no es una opción. ¿Por qué? ¿Dónde está el nuevo en el D? ¿Cómo está? Acá de primera, ¿cierto? Ah, sí, de 340. Entonces no me sirve. Tiene que estar entre el rosado y el verde. Sí. ¿Listo? Entonces A, B y A, B, C me sirven, pero D no. O sea, de entrada descarto D. ¿Listo? A, B y C. Ahora leamos lo que dice. Resistencia del jabón al agua en centímetros cúbicos en 1 hora. Cantidad de jabón en centímetros cúbicos que se disuelve en 1 hora. Pregunta del millón. ¿En qué términos nos los da arriba? ¿Qué términos? En 1 hora de disolución. 1 hora. Eso. Entonces, cantidad de jabón, de agua que se disuelve en 1 En 1 hora. Eso. Entonces, vamos a mirar que nos la den el mismo valor, ¿no? Cantidad de centímetros cúbicos que se disuelve de agua de jabón en 1 hora, ¿cierto? Entonces, Sí. debe decir es cantidad de jabón. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, sí. Listo. Entonces, está entre la B y la Esa es la B, profe. B Pero, y la C, ¿cierto? sí, sí, señora. Ahora, ¿qué pasa con el jabón nuevo? Lo que decíamos, el jabón nuevo no puede estar adelante, porque es un poquito menos malo que el jabón rosado, ¿sí? Pero no es más mejor que el jabón blanco, por ejemplo. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que el jabón nuevo debe ubicarse entre el rosado y el verde. Bien. El nuevo aquí está adelante, entonces no me sirve.
y me tiene que dar el valor en cantidad de jabón que se disuelve. Es decir, la opción correcta es la B. B. Es la única que me sirve. ¿Listo? Entonces es la B. B. 84. Se ha elaborado un jabón blanco que tarda 18 horas en diluirse al agua. El diseñador de empaques ha presentado los siguientes moldes. Modelo 1 y modelo 2. Respecto a los modelos, es válido hacer la observación. Primero me está preguntando por volumen. Eso quiere decir que tengo que dar... Perdón con ustedes que tengo como tos. Pero esto en términos de volumen. ¿Quién se acuerda cuál es el volumen de un cilindro? El volumen del cilindro es la altura. La altura por el radio será, profe. Ajá, por el radio al cuadrado. Al cuadrado, eso. ¿Y el del cubo? Y el del cubo. Este sí es fácil. Sería lados por lados. Eso, base por altura por profundidad, pongamos. Profundidad, digámoslo así. Eso, muy bien. Entonces, ambos empiezan con C. El volumen solito es el volumen del círculo. Entonces, el volumen del círculo es 3.14, ¿sí? Por la altura, que no la conozco, por cierto, pero vamos a asumir que es la misma altura, porque yo los veo como igual de grandes. No. De por sí no me dice cuánto es la altura. Por 2. Por H. ¿Se me dice cuánto es H? Ah, no, sí, por 3. Ah, bien, sí, era que lo estaba tapando. Por 3. ¿Cuánto me da 3.14 por 2 por 3? 3.14. Pero por 4. ¿Sí? ¿A todos les da 18.84? Ah, pero no es 2 solito. Ojo. 18 centímetros cúbicos. Eso. Pero ojo que no es 2 solito, ¿no? Entonces, aquí lo hicimos con 2 solito. ¿En qué tenemos un error? Ahí lo borré todo. ¿En qué tenemos el error aquí? ¿Por qué no es 2 solito? 84. ¿Es 2 al Cuadrado. cuadrado? Porque es el radio al cuadrado. Entonces Sí. es 3.14 por 4 por 3. 84. Me da 37.68, ¿no? 37.70, profe. Eso, sí, eso. Por ahí está el valor. Centímetros 37.70. cúbicos. Ajá, centímetros cúbicos. Y del modelo 2, ¿cuánto es el volumen? El volumen sería 18 centímetros cúbicos. 18 exacto, ¿cierto? Sí, señor. Ahora sí, ¿el modelo 1 se ajusta a los requerimientos del volumen de 18 del jabón? No. No. ¿Los modelos 1 y 2 son muy grandes? No, debe dar 18, ¿no? El modelo 1 es muy grande, mientras que el 2 se ajusta al requerimiento. ¿Sí el volumen es de 18? Sí. El del 2 se me ajusta. ¿Qué pasa con el 1? Profe, pero yo tengo acá algo que no, a mí me da es que debe ser de 9 centímetros. ¿Por qué el volumen debe ser de 9? O sea, a ver, es que yo hice esto y ahora tengo una confusión. Pero a mí me da un Listo. debe Lo único que me dice es que hay un jabón blanco que tarda hasta 18 horas en diluirse al agua. Y se Sí. presentan dos tipos de jabones, ¿sí? Me preguntan si el volumen que aparece en este y que aparece en este, y cuál de los dos moldes se ajusta de forma conveniente, ¿sí? Ujú. ¿Qué pasa con el volumen? ¿Qué volumen necesito? Pues primero pues el del cilindro, ¿no? Que ese es igual a pi radio al cuadrado por altura. Listo, exacto. Ya tengo los dos volúmenes, ¿cierto? El del pi, o sea, ya encontré los valores. Sí. Pero ¿qué me dice? O sea, ¿cuánta cantidad de jabón se supone que debo guardar? ¿Que debe qué? ¿Qué debo guardar? ¿Sí me va a entender? O sea, yo debo encontrar en qué modelo voy a guardar mi jabón, ¿sí? Y yo tengo volumen de el modelo 1 y del modelo 2. ¿Qué pasa con el jabón que tengo que guardar? O sea, ¿a cuánto debe ser igual? A 18. A 18, pero no porque aquí me lo dice, sino porque a esta propuesta, a este problema le hace falta una parte. Y buscándolo,
A la parte que le hace falta me dice que es de 18 centímetros cúbicos lo que debo encontrar. ¿Sí? Es que este problema le hace falta una parte arriba. Ya nos hemos encontrado con varios que tienen ese mismo inconveniente. Entonces nosotros asumimos que lo que se deben guardar son 18 centímetros cúbicos exactamente. ¿Qué será lo que tarda en diluirse en tantas horas? Listo, entonces si son 18 centímetros cúbicos lo que tarda, ¿cuál de los dos modelos se me ajusta? Pues sería el B. El B, ¿sí? Porque el 1 me queda muy grande en comparación al modelo de 2. ¿Sí? Son 18 lo que hay que guardar. Entonces, como son 18 centímetros cúbicos lo que tengo que guardar, entonces el modelo 1 es muy grande y el 2 sí se me ajusta a lo que necesito. ¿Listo? La C. Entonces, el 1 es muy grande y el modelo 2 sí me sirve. Responde a las preguntas 85 y 87 de acuerdo a la siguiente información. El siguiente plano representa la avenida central y sus dos zonas verdes, las cuales ocupan igual área. Ojo, el área es la misma. Además, se muestra el tráfico de la hora del día. ¿Listo? Ambas ocupan la misma área. Un taxi que parte del centro hacia la iglesia no puede cruzar de forma directa y tiene que desviar. ¿Por cuál de las dos desvía que no sea, o sea, que una ocupe menos espacio que la otra? O sea, ¿por cuál de las dos es más rápido? ¿Por S o por L? 84. Yo creo que por el lado de la avenida L. ¿L es más corta que S? Ah, no, S es más corta que L. S es más Vale. corta que L. Si Ese bien más ocupan la corta, sí. misma área, el triángulo está distribuido de diferente forma, ¿sí? Sí. Entonces, ocupa menos espacio ir por S, porque nomás miren nomás cuál es el espacio que tiene que atravesar aquí versus este espacio, ¿sí? Y entonces tiene que ir y volver. Y aquí es mucho menor, ¿sí? Eso quiere decir que el menor trayecto es por S, ¿listo? Entonces, desviar por S que recorrerá una distancia menor. ¿Listo? Hay que desviar por S. 85, entonces sería la C. Se tienen C, 400, eso, la C. Se tienen 450 metros de malla para encerrar ambas zonas verdes y evitar que las motos dañen los jardines. El ingeniero encargado afirma de la cantidad de malla disponible que podemos saber cuánta se necesita en malla para cerrar ambos jardines. No, no dice. Solamente tengo los datos de uno. ¿Qué pasa con los datos del otro? ¿Conozco algo del otro? Pero es que no se ve la otra. No se ve, no hay nada, ¿cierto? O sea, acá yo tengo datos. Tengo que la hipotenusa vale 60. Es decir, que por medio del teorema de seno, coseno, tangente, ¿sí? Puedo determinar cuánto valen los otros catetos. ¿Se acuerdan? Como los ejercicios que hicimos la clase antepasada. O pasada, no sé, una de esas. Pero el problema es que aquí no me dice qué valores tiene. No. Entonces, yo no tengo los datos suficientes en este para determinar cómo voy a hacer para saber si 450 metros me sirven o no. O sea, yo puedo determinar si 450 metros me sirven para este, pero no si me sirven para este. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Es claro? Sí, profe. Listo, entonces no tengo datos suficientes. No se puede calcular cuánta malla se necesita para las dos zonas. Sí, no tengo los datos suficientes. Sí, entonces, no puedo calcular cuánta malla necesito para las dos zonas porque arriba no tengo los datos suficientes para calcularlo. ¿Listo? ¿Sí es claro? Sí, profe. Listo. 87. La alcaldía decide tomar una parte de la zona L para hacer un parqueadero sin que se altere la forma triangular inicial. Este quedará ubicado en la esquina de la intersección de la avenida L y M del lado de la zona verde y debe medir 10 metros. Eso quiere decir que es este cuadrito que está aquí. ¿Sí? Listo. ¿Cuánto es 30 en proporción a 10? 30 en proporción a 10. Sí. Listo. La nueva zona tiene que tener medidas iguales para conservar la zona inicial. O sea, ¿esto es igual al triángulo completo? ¿Esta porcioncita es igual a esta? No, no.
No, entonces la A no es, de entrada. B, las medidas de la zona de parqueo. Es la C. Las medidas de la zona de parqueo no se pueden saber, puesto los datos suministrados en el plano no son suficientes. No, pero miren que aquí sí me dan datos, porque vean que vale 10, ¿sí? Y si yo calculo esta que vale 10, puedo calcular, pues por medio de teorema, puedo calcular este cateto y restarle a ese valor los 10, ¿sí? O sea, puedo saber el valor, al menos. Sí, la zona que ocupará la cuarta parte de la zona L. ¿Más o menos ocupa la cuarta parte? La mitad, sí, más o menos. Más o menos, ¿cierto? Porque si nosotros decimos que esta es el pedazo y nosotros hacemos lo que hicimos en la otra, ¿cierto? Entonces, Más o menos. más o menos. Entonces, 1, 2, 3 y 4 partes. ¿Sí? Partiendo en 4 partes, entre comillas, ustedes me creen iguales. ¿Sí? Ocupa más o menos la cuarta parte del espacio total. Y veamos la siguiente opción. Solo alcanza para la zona más grande y la mitad de la otra. O sea, no tiene sentido con lo que me están preguntando, por cierto. Ah, no, mentiras, es que es más bajo. El costado de la zona de parqueo de la avenida L debe medir 30 metros. No, no puede medir 30 metros, ¿por qué? Porque 30 metros mide esta, ¿sí? Si nosotros hacemos la comparación geométrica, o sea, sin utilizar ningún tipo de propiedad matemática, sino only visual, ¿sí? Yo tengo este valor, lo tomo por aquí, ¿sí? Ay, cierto que yo este valor no le puedo dar la vuelta. Eso quiere decir que más o menos, ¿sí? Si mi cálculo no me falla, para que se vea ahí, ¿cierto? Más o menos, aproximadamente. Estos serán los mismos 30 metros que están acá y me supera ese valor en bastante medida, ¿cierto? Eso quiere decir que no ocupa 30 metros. O sea, sé que es 30 porque este vale 30, ¿sí? Pero este no puede ocupar 30. No me da el valor. Es más o menos la cuarta parte, entonces el único de las opciones que me sirve es que la zona de parqueo será entonces la cuarta parte de... Ay, espérenme que se trabó y no quiero continuar. Ya, ahora sí, es la cuarta parte de el valor, ¿sí? Entonces, la zona de parqueo ocupará más o menos la cuarta parte de la zona verde de L. Responda a las preguntas 88 a 91 de acuerdo con la siguiente información. En los frascos de pintura de cierta marca se especifica que para disminuir la tonalidad de la pintura en un 5% se debe agregar X medios centímetros cúbicos de pintura blanca por cada X centímetros de pintura de color. ¿Eso tiene lógica? ¿Esa pregunta tiene lógica? ¿Quién me dice? ¿Qué quiere decir más bien? No sé, profe, yo no entendí. Listo, vamos a leer. En los frascos de pintura de cierta marca, ¿sí? Se especifica que para disminuir la tonalidad un 5% se debe agregar la mitad, o sea, X medios, de la pintura blanca por cada X centímetros cúbicos de pintura de color. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. El objetivo del estudio al realizar la mezcla era disminuir la tonalidad de pintura en un tanto por ciento. ¿Sí? Sí. Listo. Ahora. Pero, profe, ahí sería como X medios centímetros cúbicos, pintura blanca más X centímetros cúbicos, que es igual al 5%. Sí, más o menos. ¿Sí? Y es 5 sobre 100 es eso, ¿cierto? Eso, perfecto. 0,5. Eso, muy bien. Eso es. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo X dividido entre 2 más, ¿sí? X, o sea, esto es blanco, ¿sí? O sea, esto es X medios de blanco más X de color, más X de color, esto me va a dar igual al 5%, 0.05 de X de color. O sea, ¿y cómo me disminuye? ¿Es positivo o es negativo? Negativo. Negativo porque me baja la tonalidad, no me la sube. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe.
Listo, o sea, eso es lo que nos quiere decir más o menos ella. ¿Listo? Un estudiante necesita, un estudiante de publicidad cuenta con 40 centímetros cúbicos de pintura roja, pero para su trabajo requiere mínimo 50 centímetros cúbicos de la misma. Él asegura que puede mezclarse con 10 centímetros cúbicos de pintura blanca siempre y cuando la tonalidad no disminuya más de un 25% respecto a agregar 10 centímetros cúbicos de pintura blanca. El estudiante debe tomar la decisión de... Listo. ¿Cuánta pintura blanca tiene? ¿Cuánta pintura tiene de roja? Es que es la cosa. 40 centímetros. Eso, 40. ¿Y cuánto le tiene que agregar para que sea igual a 50? 10. 10, ¿cierto? 10 medios, eso quiere decir 5, ¿cierto? 10 medios es igual a 5. De pintura blanca más la cantidad de pintura roja, que es 50, 40, ¿sí? Me da más o menos un desbalance en el color de 0.05 o del 5%, que es lo mismo. De pintura roja, ¿sí? 40 más 5, ¿cuánto me da? 45. 45. Estoy sumando una con la otra para este caso, pero pues simplemente es para alterar la cuestión. Me da el 45 y al 45 le sumo un 5%. ¿Sí me hago entender? O sea, ese 45 equivale al 5%, ¿sí? Ahora, el man dice que no le va a agregar 5, sino que 10. O sea, le va a agregar otro de estos 5 para que me dé 50, ¿sí? Si yo le agrego otro 5, ¿a cuánto me sube este porcentaje? A 10. A 10. A 10%. Eso, perfecto, al 10%. Eso quiere decir que para yo conseguir mi 50, solamente aumenté un 10%. ¿Cumplo con el requerimiento? ¿Se me pasa de 25? Sí, se pasan de 25. No, del 25% que disminuye la tonalidad. No, no se pasa. No se pasa porque solamente fue el Solamente el 10%. El 10%. Entonces, debe agregarlo, ya que la tonalidad solo disminuye en un 10%. 10%. Muy bien. Entonces, la opción correcta es la B. Sí. Se agrega, ya que solamente disminuye un 10%. ¿Difícil o más fácil este que los otros? ¿Más o menos? La dificultad está igual. Lo mismo. Pues me parece que esto está más fácil. Un artista ha tomado cierta cantidad de pintura verde y por equivocación la ha mezclado con pintura blanca que equivale en cantidad a la tercera parte de la inicial. Ante la equivocación, el artista decide agregar la misma cantidad de pintura verde que la inicial para recobrar la tonalidad. El resultado que el artista obtiene luego de mezclar las indicadas no es el que espera. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo tengo? ¿Sí? No es el que espera, tu mano que... ¿Listo? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué hizo el man? El man tomó Se una equivocó. pintura. Eso. El man tomó una pintura. ¿Sí? Esta. Ahí, espera. Un poquito más gordita para que se vea lo que les quiero decir. Listo. El man tomó esa cantidad de pintura. ¿Sí? Era verde, pero pongámoslo negro. Por equivocación la mezcló con una cantidad de X de pintura blanca. ¿Sí ven que la tonalidad inmediatamente me cambió? Solamente dice uno, un clic. ¿Cómo hago para volver a tener la tonalidad de la pintura inicial? Le echo negro, ¿cierto? Pero ¿cuánto negro tengo que echarle? ¿La misma cantidad? No, la misma, 40. La misma cantidad. Claro, la misma cantidad que yo la embarré, para que me quede otra vez el mismo tono, ¿sí? Es como devolverme al inicio. Miremoslo con la pintura verde. ¿Sí? Tengo esta cantidad de pintura verde, ¿sí? La embarré y le eché... Ay, por eso decía que se me dio el color.
La embarré y le eché un poquito de blanco, ¿sí? O sea, que obviamente no me va a dar el mismo tono, pues porque no es tan preciso. Pero si yo vuelvo y le añado la misma cantidad de verde que con la que la embarré de blanco, debería darme más o menos el mismo color el que estoy buscando, ¿cierto? ¿O qué tanto más debo agregar? O sea, la pregunta es, ¿por qué la embarró? La tonalidad de la pintura disminuyó aproximadamente un 1.66%. ¿Podemos saber ese valor? Profe, porque no tenía que agregar más verde. Listo, la pregunta es, ¿debe agregarle tanta pintura verde como la que agregó por equivocación o 5 veces más? Agregar la misma pintura. Sí, yo también creería que se agrega la misma cantidad de pintura que con la que la embarró. Porque si le agrega Sacarle 5 la misma veces más, ¿qué cantidad pasa? de pintura verde, la misma cantidad de la pintura blanca que echó, ¿sí? Sí, es la misma cantidad de la blanca que echó. Porque si yo le pongo verde, ¿sí? Y le cambio por la blanca, o sea, le echo la misma cantidad en blanca, más o menos se me disminuye la tonalidad, ¿cierto? Pero si yo vuelvo y le aplico verde, o sea, como sobre capa, más o menos me da el mismo tono que el original. ¿Qué pasa si yo le aplico 5 veces más? Vuelve a dar la misma cantidad. Pues da un tono más fuerte. Da un tono más fuerte. Exacto. Me da un tono más fuerte que el original, Y no porque no es es lo lo mismo mismo. este tono que 1, 2, 3, 4 veces este mismo tono, ¿sí? Descontándole la una parte que le aplicó de blanca. Entonces es la A, profe. Es la A. La misma cantidad, además porque no sabemos si 5 veces sean suficientes. Si, por ejemplo, lo que le agregó de pintura blanca fueron 10, ¿sí? O sea, aquí le puse 10 y solamente le agrego 5 de verde. No sé si recobre o no la misma cantidad, es que no sé si es porque empieza a pintar otra vez, pero no sé si recobre o no el mismo tono que tenía antes, ¿sí? Porque no sé cuánta blanca le echó. Entonces la A, para recobrar el tono, debo agregarle pues, la misma cantidad que agregó de blanco por equivocación. ¿Listo? No sé si 5 me alcancen, por ende no me puedo atrever a decir que son 5 veces más o 5 veces menos, porque no sé si con 5 me alcancen. Porque no sabemos si fueron 5. Porque no sé si fueron 5 más partes de blanca que de verde. Exacto. Entonces es la A. No sé qué porcentaje disminuye porque no sé lo mismo. No sé qué relación existe entre el uno y el otro. Entonces, lo único que puedo decir es que para recobrar el tono debo agregar tanta pintura verde como la que agregué por equivocación. ¿Listo? Sí, sabe. Un estudiante necesita mezclar cierta cantidad de pintura verde con otra blanca. ¿Listo? Luego de analizar cuál será el recipiente más adecuado, tiene la capacidad para 6 veces la cantidad de pintura verde inicial, asegurando que lo llenará completamente. De acuerdo con esto, el objetivo de realizar la mezcla era de ¿listo? Necesita mezclar la pintura verde con una blanca. ¿Vamos bien hasta ahí? Luego de analizar cuál recipiente le resultaba más adecuado, escogió uno que tiene capacidad para 6 veces más. ¿Sí? Eso quiere decir que, ¿cuántos espacios me quedan de pintura blanca? Listo. Si ustedes tienen una jarra con espacio para 5 litros y ustedes quieren hacer una mezcla para hacer un jugo y le echan 1 litro de pulpa de fruta, ¿cuántos litros le queda sobrando para echarle agua? 5. 4. Me quedan 5, ¿cierto? Ah, perdón. Listo. Me quedan 5, ¿sí? Me quedan 5 para llenar de blanco. ¿Vamos bien a hacer? Sí, profe. ¿Sí? Listo. Nosotros, ¿qué sabemos a qué hace referencia? Otra vez. Nosotros sabemos que para que disminuya la cantidad va a ser de X medios. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Lo que estaba por allá arriba escrito.
¿Qué quiere decir eso? Que para determinar cuál es la cantidad de X que debo hacer. Yo no sé, profe, yo hice acá así algo así como X medios más 2 medios. Sí. Centímetro cúbico. Y 3X sobre 2. ¿Sí? Más o menos, pero te enredaste mucho. Es más fácil por acá. Nosotros sabemos que tenemos 5 de blanco. ¿Sí? Y que eso corresponde a la cantidad de pintura, ¿sí? Dividida entre 2. O sea, X medios. Si yo necesito despejar X, ¿qué tengo que hacer? 5 es igual a X medios. ¿Qué tengo que hacer para despejar X? Para dejar X sola. Resolución de sistemas de ecuaciones básicos de octavo. Si está dividiendo, pasa al otro lado. Pasa a multiplicar. Eso, muy bien. 5 por 2 es igual a X. ¿Sí? 10. O sea, 10 es igual a X. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, 10 es la cantidad de pintura blanca. ¿Sí? Ahora, ¿qué tanto disminuye por cada cantidad de pintura? ¿Cuál es el porcentaje que disminuye? Arriba nos decía, ¿un 5%? Sí, un 5%. Sí. Eso, un 5%. ¿Sí? 10 por 5. 50. ¿Cuánto Sería tiene la que D. disminuir la tonalidad? 50%. 50%. Se ve, no sé de dónde salió, me imagino que saldría la pregunta siguiente. Listo. ¿Cuánto tiene que disminuir la tonalidad? Un 5%. Un 50%. Ah, es eso, pero tenía que disminuir un 5. Pero multiplicado por 10 de la pintura blanca, entonces debe disminuir un 50%. ¿Sí te ha dado 50 también? Sí. ¿Sí? ¿Se les ha dado 50? Sí, un 50%. Sí. Yo tenía la D, profe. Yo también tengo la C, profe. Pero ¿tienes la C? La pintura verde con una tonalidad 10% de menor a la inicial. Sí, profe, tengo esa que no sé. Pero es que si son 10 a 1. No, la tonalidad no te puede disminuir solo un 10%. Ah, o sea, sí. Y no. No te puede disminuir solamente un 10%. ¿Por qué? Porque ¿de cuánto a cuánto es la relación? Por cada una verde, tú aplicas 5 de blanco. De 1 a 5. Si la proporcionalidad es de 1 a 5, no te puede dar un 10%. Tiene que ser mayor el valor. Porque por cada una de verde, aplica 5 de blanco. Bueno, son 10. Ahorita lo acabamos de comprobar, ¿no? Pero digamos que es de 1 a 5 en cuanto a la botella. ¿Sí? O sea, por cada uno de verde, tú vas a echar 5 más de blanco. Para que se te disminuya un 10%. Es como en el anterior. Compara este ejercicio con el ejercicio de arriba. ¿Cuál era el que teníamos? Este que está acá. Este que está aquí. ¿Sí? Para que disminuya un 10% a 50 centímetros cúbicos de pintura, le echo 10 de blanca. Aquí tienes la proporción al revés. Sí. Entonces no te puede dar solo un 10%. ¿Sí? Sí, eso es. Listo. En la fábrica de pinturas es necesario contar con un gráfico que ayude a ubicar rápidamente la tonalidad de pintura de color dependiendo de la cantidad de pintura blanca con la que se mezcle. ¿Cuál es un gráfico que no corresponde? ¿Cuál es el gráfico más loco de esto? Primero no se ve nada, ¿no? Esta es la tonalidad de la pintura versus la cantidad de la pintura blanca con la que se mezcla. Si es el 100% de la pintura que se mezcla, ¿es blanco puro? No. No, ¿cierto? No, señora. Entonces, ¿qué gráfico no me sirve? El A no sirve. El A.
Porque al 100% de la tonalidad de la pintura, o sea, si yo mezclo 100% y 100% no me va a dar, porque si no me va a dar la tonalidad pura completa, ¿cierto? ¿Qué sería gráfico B y C? ¿Sí? El D tampoco me sirve, pero el que menos me sirve sería El A. El A es como el menos claro. Entonces sería la A, profe. La A, sí. Profe, una pregunta, ¿la 89 es la A también? Sí. ¿La 90 digo? Creo que sí. Sí, no, la 90 es la D. D. ¿La D? Sí, D. ¿Y la 89, profe? Uy, ¿en serio? Ay, la cartera. ¿Cuál es la 89? La A. Esa sería la A. La A. Bueno. Respondo a las preguntas 92 a 94 acorde a la siguiente información. En el siguiente texto se proporciona la información sobre una investigación llevada a cabo en torno a adicciones. En una muestra de 120 integrantes de